La vez pasada que estuve aquí, les platiqué de las bienaventuranzas, ¿verdad? Era la primera parte, les dije que la iba a poner en dos secciones. Esta es la segunda parte de las bienaventuranzas. Yo sé que muchos conocemos las bienaventuranzas, pero vamos a expandir en esa área. Y llegamos hasta el versículo 6 de Mateo 5, versículo 6. Ahora vamos a empezar en el versículo 7, que nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es fascinante cómo las virtudes de las bienaventuranzas se dan equilibranza, ¿verdad? Se dice algo y luego se le pone el balance. Tiende a haber una relación entre la virtud y la recompensa que se debe dar a aquellos que demuestran esa virtud. A los que tienen hambre y sed de justicia se les promete que serán saciados. A los que lloran se les promete consuelo. Los que son mansos, es decir, los que están dispuestos a aceptar la providencia que tienen en este mundo, heredarán la tierra. Cuando dije los que están dispuestos a recibir la herencia que tenemos en este mundo, eso es que estamos dispuestos a todo lo que nos pase en nuestras vidas, cualquier cosa. No tiene que ver la seriedad, la gravedad, no tiene que ver nada, pero si estamos dispuestos a recibir lo que venga y en el camino glorificar a Dios, eso es donde hay respuesta. Vamos a heredar la tierra, que es el reino de Dios. Qué hermoso que cantamos la parte del Padre Nuestro, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en nuestras oraciones, ¿verdad? Y meditar grandemente en lo que dice el Padre Nuestro, nos está diciendo claro que nosotros podemos traer lo que está en el cielo hacia la tierra. ¿Se dan cuenta? En el versículo 7 hay un mismo tipo de proporcionalidad entre la virtud y la promesa. Esta es a la vez es reconfortante, pero da miedo. No es una enseñanza inusual de Jesús. Enseñaba este tipo de cosas con frecuencia, incluso el Padre Nuestro, estaba hablando del Padre Nuestro. Se nos enseña a orar, donde dice algo acerca de la misericordia. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y más adelante, en el Sermón del Monte, se nos dice que a la misma medida en que somos misericordiosos con los demás, es la misma medida que podemos esperar que Dios sea misericordioso con nosotros mismos. En Mateo 7:2, porque el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida con que midéis, os volverán a medir. Esto da miedo porque tendemos a no ser tan misericordiosos con los demás como Dios los es con nosotros. ¿Amén o no amén? Recordemos, Jesús ilustra en el link o el vínculo entre mostrar y recibir misericordia en la parábola del siervo. Si ustedes recuerdan, nomás les voy a contar la historia, no voy a leerla. Que no perdona. Un hombre estaba a deuda con su amo por más de lo que podía pagar, si ustedes recuerdan, por lo que le rogó clemencia. Su amo se compadeció y le perdonó su deuda, pero entonces este sirviente se dio la vuelta y exigió a otro hombre que también le debía una cantidad muy pequeña de dinero. En esta parábola Jesús muestra aquello que se dice o se hace, pero no carece el sentido de recibir una tremenda cantidad de misericordia divina. Es avaro y se detiene al dispensar gracia y misericordia al nivel humano. Al nivel humano.
Así estamos nosotros aquí en este mundo. Tenemos un nivel humano, nada cerca como Dios. Cuando se trata de perdonar, nada cerca como Dios. La promesa de misericordia a menudo está vinculada al mandamiento de ser misericordiosos, y nosotros que hemos recibido la mayor misericordia de Dios, somos los que debemos ser más misericordiosos con los demás gentes. Nosotros, todos los que estamos aquí, debemos tener misericordia con toda la demás gente. En el Evangelio de Juan encontramos la historia de la mujer sorprendida, y también no lo voy a leer la parte esa, pero está en Juan 7, 53, 8 al 11. Los fariseos tomaron a una mujer en total vergüenza y la arrastraron al templo. Ustedes ya conocen la historia. Su preocupación en este encuentro no tenía nada que ver con su celo por mantener la pureza de la ley de Moisés. Nada de eso. Solo querían atrapar a Jesús. Esa era la meta, de atrapar a Jesús. Y esta mujer era solo alguien que usaron. Bajo la ley del Antiguo Testamento, el adulterio era una ofensa capital por falta a la ley, que debía ser administrada por las autoridades religiosas. Pero el Israel de los días cuando Jesús caminó en este mundo, era una nación conquistada por Roma, y Roma tenía sus leyes para Israel. Una de las cosas que los romanos impusieron a las naciones conquistadas fueron la jurisprudencia, o sea, en inglés, jurisdiction romana con respecto a los criminales capitales. Solo las autoridades romanas podían dictar la sentencia de muerte y llevar a cabo esa ejecución o matarlo. Aquí está la trampa. Si Jesús dijera que la mujer debía ser asesinada por defender la ley mosaica, entonces los fariseos irían a las autoridades romanas y dirían que estaba desobedeciendo la ley romana con respecto a la pena capital. Pero si él dijera que no la ejecutaran, estaría dejando a un lado los mandamientos de la ley judía. Y los fariseos lo denunciaron como alguien iban a denunciar como alguien que expresa su desacuerdo con la religión. Al principio Jesús no respondió. En cambio, comenzó a escribir en el polvo. Juan no nos dice que escribió, pero estaba escribiendo algo. Juan 8:7. Y cómo perseverarse preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra, el primero. Luego se inclinó y volvió otra vez a escribir. Uno a uno, empezando por los más viejos, la multitud se dispersó. Cuando dice que volvió otra vez a escribir, es algo que cuando yo llegue al cielo, yo le quiero preguntar a Jesús qué escribió allí. Tiene que haber sido algo muy interesante, ¿verdad? Porque lo hizo 2 veces, se levantó y luego otra vez volvió a escribir algo. Es significativo lo que Jesús hizo después. La mujer había pecado y la ley judía decía que la mataran, pero la ley romana decía que los judíos no podían matarla. Es interesante cómo no estaba el hombre, ¿verdad? El Hijo del Hombre tenía más autoridad que Moisés, que es Jesús, tenía más autoridad que Moisés y más que el emperador de Roma. Y él quería ejecutar, y si él quería ejecutar a esta mujer, él tenía la autoridad bajo Dios para hacerlo. No pasó por alta la ley mosaica, no la dejó a un lado. Estuvo de acuerdo que su delito era un crimen capital y lo nombró verdugo. ¿Cuántos conocen la palabra verdugo? Es interesante el español que yo me ha enseñado. Yo a mí mismo, ¿verdad? Porque yo tengo que estudiar la Biblia en español. La palabra verdugo es aquel que ejecuta la sentencia, ¿verdad? Como los verdugos de Cristo eran los soldados que lo llevaban a la cruz. Eso es lo que es la palabra verdugo. ¿Había alguien en ese grupo que no tuviera pecado?
Había uno, Cristo mismo. Él tenía la autoridad y el poder para ejecutar a esa mujer y no lo hizo. Al final Jesús se quedó solo con la mujer y le dijo en Juan 8, 10, 11, y enderezándose Jesús, no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No la declaró inocente, ni le dijo que no se sintiera culpable. Había un pecado real, eso existía. Y Jesús no trató ese pecado a la ligera, pero él se dirigió a ella con dignidad y la trató con dulzura, bondad y sensibilidad. Recuerden que estamos hablando de misericordia. Ella fue quebrantada y humillada ante Cristo y Él no le hizo justicia. Él le dio misericordia. Hay muchas ocasiones en que rápidamente, abruptamente, sin pensarlo, alcanzamos la pila de las piedras para tirarle pedradas a alguien, olvidando que no estamos libres de pecado nosotros. Jesús no tenía pecado, pero en lugar de administrar justicia a esta mujer, administró misericordia. Esta historia es un microcosmos de cómo todos estamos en la presencia de Dios, porque todos hemos cometido adulterio a los ojos de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Todos hemos cometido adulterio en los ojos de Dios. Al adorar a otros dioses, hemos traicionado a nuestro amado Dios. La iglesia es la novia de Cristo y la iglesia es adúltera. La única manera que podemos esperar permanecer en su presencia y si Él trata con nosotros de la misma manera que trató con esa mujer, Él fue misericordioso y gracioso en su misericordia que podemos vivir. Y es por eso que por la gracia de Dios que sigamos respirando. Nosotros sigamos respirando por la gracia de Dios en este mundo. Es por eso que Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuántos quieren alcanzar esa misericordia de Dios y dársela a alguien más? Debería ser fácil para nosotros ser misericordiosos porque vivimos cada momento de nuestra vida basados en la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos el corazón limpio. En el capítulo 1 mencionamos la bendición suprema que se promete a todo cristiano, la visión beatífica, en la que completaremos a Dios tal como Él es. O sea, Dios nos dice que vamos a verlo a Él como Él es. Vivimos nuestra vida, en la palabra latina, coram Deus, o sea, nuestra presencia ante el rostro de Dios. Así vivimos nuestras vidas. Nosotros que ya llegamos a Cristo, así vivimos nuestras vidas. Estamos ante la presencia, ante el rostro de Dios. Pero su rostro permanece siempre invisible para nosotros. No lo vemos, pero sabemos que Él tiene su rostro sobre nosotros. Esta bienaventuranza promete específicamente la visión beatífica. Me gusta esta parte de la visión beatífica porque nos hace mirar más claro de lo que se trata. Una vez más vemos que la conexión entre la persona, entre la promesa y la virtud particular exhibida por aquellos a quienes se promete. Los que son misericordiosos recibirán misericordia, los que están de luto serán consolados y los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Ahora bien, se nos dice que aquellos a quienes se les promete la visión de Dios son aquellos que son puros de corazón.
Yo quiero purificar mi corazón. Yo quiero ver a Dios. Esta es una declaración también que da miedo. Si Dios fuera a iluminar nuestros corazones, ¿no encontraría corazones que sean puros? ¿Están de acuerdo? Si tan solo aquellos que ahora son puros de corazón tienen alguna esperanza de ver a Dios, entonces seríamos excluidos. No es por falta de equipo fisiológico, sino por falta de carácter. Jesús dijo que aquellos que son puros en su esencia son los que verán a Dios. En 1 Juan 3:1 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios por el mundo, porque por eso el mundo no lo conoce, porque no le conoce a Él. Juan introdujo esta sección de su epístola con una expresión de asombro apostólico. Lo que es tan increíble y asombroso es que las personas que no son puras de corazón son adoptadas a la familia de Dios. Amén. Todos levanten la mano. Yo soy adoptado a la familia de Dios. Y aún no soy puro de corazón. Amén. Simplemente no calificamos para esa relación en términos de nuestro propio carácter. Sin embargo, somos llamados hijos de Dios. Juan continúa diciendo: la razón por la que el mundo no nos conoce es que no lo conoció a Él. En 1 Juan 2:3. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ver. Nuevamente, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ver. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Oh, aleluya. ¿Cuántos van a salir con ganas de purificarse de aquí? Yo voy a salir de aquí con ganas de ser más purificado. Amén. La gente a menudo tiene preguntas sobre cómo serán las cosas en el cielo. ¿Recuerdan que nosotros podemos bajar lo que está en el cielo hacia la tierra? ¿Cómo seremos? ¿Nos conoceremos? ¿Tendremos la misma edad que cuando nos morimos? ¿O tendremos cuerpos glorificados que de alguna manera no tienen edad? ¿Cómo ocuparnos? ¿Cómo vamos a ocupar o cómo ocuparemos el tiempo allá? ¿Vamos a estar jugando a la dama o el checkers o algo? ¿Tirando dardos? Siempre estamos perplejos con estas preguntas. Y Juan también estaba desconcertado porque dijo: lo que seremos aún no se ha manifestado. Se nos da vislumbres de cómo será el cielo, pero no tenemos una imagen completa de lo que podemos esperar cuando crucemos al otro lado, al otro río, al otro lado del Jordán. Juan era consciente de los límites de nuestro conocimiento e incluso de los límites de la revelación que recibió del Señor acerca de estos asuntos, pero Él no nos deja andando a tientas en la oscuridad. Todavía sabemos cómo seremos. Todavía no sabemos cómo seremos, pero sí sabemos esto: seremos como Él. Aleluya. Vamos a ser como Cristo. Es lo que nos dice la Biblia. En otros lugares donde el Nuevo Testamento habla de la consumación de la realeza de Cristo, a su regreso usa el lenguaje de Apocalipsis, que significa revelación. ¿Cómo lo dejaron en revelación en inglés, verdad? En este punto, Cristo se manifestará. Él aparecerá en toda su gloria. Cuando la Biblia habla de verlo de nuevo, se nos dice que cuando Él aparezca en esta revelación, lo veremos todos los ojos lo contemplarán, todos nosotros lo contemplarán. Por lo tanto, la fuerza de estos pasajes debe dirigir nuestra atención a la esperanza de ver a Cristo en la plenitud de su gloria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo puros de corazón.
La definición teológica de la Trinidad dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero uno en esencia. Esta verdad promete algo aún más grande, si eso es concebible, de ver a Cristo cara a cara en su plenitud de su gloria. No veremos simplemente la expresión de la imagen perfecta de Dios, veremos a Dios en su misma esencia, cara a cara. Obviamente, esto plantea una difícil pregunta filosófica y teológica. Si Dios es espíritu, ¿cómo puede la Biblia hablar de verlo en la pureza de su esencia? Cuando su esencia pura es espiritual y invisible. ¿Cómo lo vamos a ver entonces? Existen algunas ideas interesantes sobre esta cuestión. El pensamiento es ciertamente peculiar, pero no, me emociona cuando yo pienso en esto. Le damos mucha importancia a ser testigos oculares. Nuestra pastora habló acerca de los lentes, ¿verdad? En uno de sus servicios. A esto se refiere. Alguien diría que algo es verdad porque lo vemos con nuestros propios ojos. Sabemos lo importante que es la vista física, ¿verdad? Porque cada persona, todas las personas ciegas quieren recuperar su vista. Por lo tanto, debemos tener ojos funcionales para ver, así como un cerebro que interprete correctamente las imágenes. Pero la capacidad de ver no es suficiente. Necesitamos luz. No podemos ver en la oscuridad. Creo que las experiencias que consideramos como experiencias directas e inmediatas de testigos oculares son en realidad experiencias indirectas. Pasan por los intermedios de la luz, la sensación, la estimulación nerviosa, la visión última de Dios será que tenga lugar sin los ojos. Cuando veamos a Dios vamos a hacerlo sin los ojos, no lo vamos a ver con nuestros ojos físicos. Será una visión directa por parte de la alma humana, de la esencia misma de Dios. Un modo de percepción completa y dramáticamente trascendente. Todas las barreras que nos impiden ver a Dios serán removidas y seremos llenos de nuestras almas con una visión directa al ser de Dios. Estábamos pensando cómo ver al Espíritu Santo. Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Lo que nos impide tener la visión de Dios ahora es nuestra impureza, nuestro pecado. Juan dijo que cuando lo veamos, seremos como Él, porque lo veremos como Él es. La pregunta sigue siendo si Dios nos glorificará en el cielo, permitiéndonos verlo tal como es, o si nos mostrará lo que nos purificará. A mí se me hace que es lo más posible, que Él nos va a mostrar lo que nos va a purificar. No sabemos la respuesta a eso, pero es interesante pensar en ello, porque nadie será un mayor agente de purificación que una visión directa de la naturaleza de Dios. Juan dijo que incluso la promesa de esta visión futura funciona para comenzar nuestra purificación hoy mismo. Por lo tanto, manténlo siempre al frente como la última promesa de la plenitud de su alma. Por último, la última bienaventuranza se encuentra en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La pacificación es uno de los motivos más grandes de toda la Escritura. Toda la Escritura, están hablando de la paz entre Dios y el ser humano. De hecho, todo el drama de la redención implica la búsqueda de la paz en medio de una guerra que abarca todo el mundo y casi toda la historia desde la creación. Desde el Génesis 3 leemos acerca de la caída de los humanos. No se trata solo de un hecho histórico aislado, sino del comienzo de una situación mundial de hostilidad y extrañamiento.
En el Nuevo Testamento el Evangelio se articula en términos de reconciliación. Se da vueltas alrededor de la reconciliación. Eso es lo que Dios Padre quería para el ser humano. 2 Corintios 5, 18, 20. Y todo eso es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo Jesús. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo hacia Él, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo Jesús, como Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcílianos con Dios Padre. Hay ciertas condiciones necesarias para que se produzca la reconciliación en cualquier disputa. En primero es el distanciamiento, o sea, nos distanciamos, porque el distanciamiento no hay necesidad, si no hay eso, distancia, no hay necesidad de reconciliarnos, ya estamos reconciliados. La reconciliación del Evangelio es la sanación de una relación rota. Los hombres somos naturalmente enemigos de Dios. Se encuentra en el corazón humano desde la caída. La Biblia dice que la carne es la enemistad con Dios, que somos por naturaleza enemigos de Dios. Oh, aleluya. Yo sé que varios de mis sermones han sido difíciles de entender, difíciles de agradarles, pero están en la Biblia. Yo no le estoy diciendo nada más que lo que está en la Biblia. Y así estamos, así somos desde la caída, somos enemigos de Dios. Romanos 8:7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, ¿por qué no se sujeta a la ley de Dios? Ni tampoco puede. La idea central es que el carácter de nuestros corazones es la hostilidad hacia Dios. El problema no es en que no conociéramos a Dios o que fuéramos indiferentes hacia Él. No estamos ignorantes de eso. El problema es que odiamos a Dios. Odiábamos a Dios. ¿Existen evidencias de la resurrección? ¿Existían? Cuando yo anduve en el mundo, yo sabía que había evidencias de la resurrección. Pero al final no estábamos tratando con un problema intelectual, sino que un problema moral. No era por falta de evidencia que no creyéramos en Dios. Es porque no queríamos. Nos gustaba la vida de andar bailando con el diablo. Esta realidad está en el corazón de la ruptura entre Dios y el hombre. Las disputas y las hostilidades estallan en todo tipo de relaciones humanas. Los esposos y las esposas una vez estuvieron unidos en los santos lazos del matrimonio y a veces se distancian. En el lugar de trabajo pueden surgir conflictos violentos entre los trabajadores y la dirección, lo que da lugar a huelgas y falta de compasión y disensión. Una de las necesidades más poderosas sentidas en nuestra cultura es la de las relaciones completas. El extrañamiento no nos hace ajenos. O sea, no conocer eso no nos hace ajenos. A menudo estos conflictos nos llevan a ver la necesidad de la mediación. Cuando las negociaciones laborales fracasan, a menudo se hace llamamiento a un mediador que intente llevar a las partes distanciadas a un acuerdo, unos consejeros matrimoniales. Los pastores a menudo funcionan como mediadores entre esposos y esposas. Un mediador es un intermediario. Trata de hablar con ambas partes en la disputa para llevar a la unidad, para que las hostilidades se detengan, para que la brecha se sane y se pueda llevar a cabo la reconciliación. Es por eso que el corazón del mensaje del cristianismo es un mensaje de paz. ¿Están de acuerdo? El supremo pacificador es Cristo Jesús. Gloria a Él.
porque el papel supremo que ocupa Jesús es el Nuevo Testamento, es el de nuestro mediador. Él medía entre el distanciamiento entre Dios y nosotros. No es que tengamos distanciamiento porque Dios le ha dado la espalda a la raza humana. Es al revés. La raza humana le hemos dado la espalda a Dios. Pero Dios no se ha lavado las manos con nosotros. Dios el Padre envió a Cristo para llevar a cabo la obra de mediación, para ser nuestro pacificador. Gloria a Dios. El lenguaje de la paz se usa en todo el Nuevo Testamento para describir este evento de reconciliación. Cuando Pablo escribió a los romanos acerca de la misericordia, la gracia y el perdón de Dios al justificar a las personas injustas a través de la obra de Cristo, escribió en Romanos 5:1, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra paz final ha sido asegurada para nosotros por el mediador supremo, que es Cristo Jesús. Gracias a su pacificación mediadora podemos ser adoptados a la familia de Dios. Es por eso que Jesús dijo: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Él es el Hijo de Dios y es el pacificador. Así también aquellos son los suyos, que imitan su oficio de pacificar a nivel terrenal. Serán llamados hijos de Dios. Pues podemos encontrar varios ejemplos de pacificación en la Biblia. José hizo las paces con sus hermanos en Génesis 45. Jonatán intercedió por David en 1 Samuel 20. David buscó reconciliarse con Saúl en 1 Samuel 24, 8 al 15. Y Pablo confrontó a Pedro por su hipocresía para llamarlo de vuelta al Evangelio. ¿Por qué no nos involucramos más en la construcción de la paz? Una de las principales razones por las que rehuimos la tarea de ser pacificadores es que es un trabajo peligroso. Si te interpones entre dos hombres que se están peleando, podría ser que el siguiente golpe va a ser tuyo, tú lo vas a recibir. Y un pacificador es un pararrayos, o sea, detiene los rayos antes de que peguen. Tiende a convertirse en blanco, o sea, si va a caer el rayo y tú eres el blanco, no son las demás personas. Si alguna vez se ha dado un trabajo ingrato a un ser humano, es el de ser pacificador. Cuando Jesús pronunció su bendición sobre los pacificadores, estaba pronunciando una bendición sobre las personas que trabajan por la paz auténtica, genuina y piadosa. No por los que se les llama una paz carnal, una paz falsa. Los falsos profetas de Israel se jactaban de habilidades pacificadoras. Su mensaje favorito era el de la paz. Todo el tiempo, los religiosos así es. El profeta Jeremías, el portavoz de Dios para la reconciliación, me dio la palabra de Dios en una nación descarriada, llamó a la gente a volver a él. La gente no escuchaba porque le gustaba su prescripción para la paz con Dios. O sea, no querían la prescripción de Dios, les gustaba la prescripción de ellos. Los falsos profetas decían: Dios no está enojado, todo está bien, Dios te ama tal como eres. ¿Han escuchado esas palabras en algunas otras iglesias, en algún otro lugar? Eso se dice mucho de Dios, no está enojado. Todo está bien, Dios te ama tal como eres. Y sí, puede ser cierto. Jeremías se acercó al pueblo y dijo que estos profetas claman en Jeremías 6:14 y curan el quebramiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Nos ponemos de pie, por favor. Una paz auténtica es difícil de lograr porque requiere el llamado
al arrepentimiento. Todo el tiempo voy a hablar del arrepentimiento. Es necesario. Este establecimiento de la paz es muy impopular, por lo que frecuentemente se encuentra una fuerte resistencia. Jesús tiene que animarnos a ser pacificadores porque significa estar en peligro. Estamos en peligro, aunque en el grado de Cristo Jesús, no al grado en que Él lo hizo. Él tomó sobre su plenitud de la ira de Dios. Dios traía un enojo contra el mundo. Y también tomó el enojo que tenía el mundo en contra de Dios. Esas dos cosas, imagínate, la ira de Dios y la ira del hombre contra Dios. Jesús la tomó sobre la plenitud, así como toda la ira que el hombre tenía hacia Dios. Ningún ser humano ha recibido mayor hostilidad de la raza humana que Jesús en el Calvario. Al mismo tiempo recibió la medida completa de la ira de su Padre contra el pecado. Lo tomó por ambos lados. Lo hizo con el fin de lograr nuestra paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Le voy a pedir a nuestros intercesores, si se encuentran algunos intercesores aquí, que se presenten al frente. Y si hay alguien que necesite oración, por favor pasen con ellos para que oren por ustedes y se paren en la brecha por cada uno de ustedes. Yo sé que hay problemas, hay situaciones difíciles, tráiganlas a ellos. Por favor, tomen la mano de alguien cerca de ustedes y díganle: Cristo te ama y yo también. Yo también los amo a cada uno de ustedes. Ahora sigan las palabras tras de mí. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Ahí está el rostro. Sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti nuevamente y ponga en ti su paz. Amén. Un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Podemos ir en paz. Vamos a servir al Señor. Gracias.